Va, entonces, hoy sí, comenzamos. Tengan a la mano lápiz y papel porque además de ejemplos vamos a estar haciendo ejercicios. Es decir, yo les voy a dar un ejemplo y les voy a poner un ejercicio para que trabajen. El objetivo es que también puedan practicar. Igual les voy a estar haciendo preguntas porque esto ya lo vimos, ¿verdad? Entonces también va a ser parte como un repaso. Recuerden que la entrega de la tarea 3 es para el 9 de mayo y no hay prórroga, por tanto el 9, el sábado, el otro sábado, pues ya es la entrega de la tarea. También quería comentarles que en su expediente en línea ya pueden ver las calificaciones que tienen hasta el momento, entonces por favor pueden revisarlas y cualquier irregularidad pues pueden hacerla llegar, ¿verdad? Informar, revisen sus notas para ver si están correctas ahí en el expediente. Vamos a comenzar hablando sobre las funciones implícitas. Vimos este tema en una tutoría de repaso y vimos cómo derivar funciones implícitas. Dice que una función implícita es aquella que está definida mediante una ecuación que tiene esta forma, f de xy igual a 0. De estas funciones, de estas tres que les he escrito, ¿cuál es una función implícita? La segunda. Muy bien, esta es una función implícita. ¿Por qué? Si mal no recuerdo, porque Y no está despejada. Exactamente. ¿Y en el caso de la tercera, será una función implícita? Creo que sí, porque igual Y no está despejada. Exactamente, también es una función implícita. Es decir, la palabra implícito significa que está incluido, ahí está, pero no se expresa directamente. Es decir, en este caso Y no está despejada, pero allí está la función, solo que no la vemos directamente. Ahora tendríamos que despejar a Y si la queremos tener de forma explícita, así como está acá. Entonces, cuando Y no está despejada, aparecen las dos variables x, y, tenemos funciones implícitas. ¿Qué dijimos que hacemos para derivar este tipo de funciones? Por ejemplo, si yo quiero derivar esta función. A ver, Graciela, ¿qué hacemos para derivar funciones implícitas? ¿Será que aplicamos las mismas reglas de derivación? Sí, pero cuando derivamos donde tiene Y, le multiplicamos por Y derivada, creo, si no me equivoco. Exactamente, así es, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Entonces sí, aplicamos las mismas reglas de derivación. En el caso que veamos el producto de x por y, entonces vamos a aplicar la regla del producto, ¿verdad? Porque vamos a derivar tanto a x como a y. X no es una constante, ¿verdad? Como en otros casos que decimos que hay algunas letras que son constantes, cuando estamos derivando implícitamente, derivamos a x como una variable. Y cuando derivamos a y, entonces multiplicamos por y', que es la derivada de y. Vamos a derivar esta función implícita y luego vamos a trabajar un ejercicio que ya lleva otros detalles. Primero, la derivada de 3x, ¿cuál sería? 3. Muy bien. La derivada de 3x es 3. Es decir, cuando tenemos solo 3x, 4x, un número con una variable con exponente 1, pues ya hemos dicho que solo nos queda el coeficiente, ¿verdad? O el número. Ahora tenemos que aplicar la regla del producto para derivar 2x por y cuadrado. Entonces, vamos a abrir paréntesis
Y la regla del producto nos dice la derivada de la primera, que en este caso la primera sería 2x. Muy bien. Y la segunda sería esta, y cuadrado. Entonces, vamos a derivar la primera, que es 2x. ¿Cuál es la derivada de 2x? 2. Muy bien, y esto lo multiplicamos por y cuadrado, es decir, lo multiplicamos por la segunda. Más la primera, la escribimos así tal cual aparece, 2x, y ahora derivamos la segunda. ¿Cuál sería la derivada de y cuadrado? 2y. Pero como estamos derivando de forma implícita, tenemos que multiplicar Por por y y'. prima. Exactamente. Hasta ahí ya terminamos. Vamos con el siguiente. La derivada de 3y cuadrado, ¿cuánto es? 6y 6y. Y multiplicamos por por y y. prima. Exactamente. Igual el otro lado, la derivada de una constante es 0. Entonces ahí nos queda 0. Vamos a quitar los paréntesis y nos queda 3 más 2y cuadrado. 2 por 2 es 4, entonces tenemos más 4xy por y prima más 6y por y prima, y esto es igual a 0. Todo lo que tenga y prima lo vamos a dejar en el lado izquierdo, y lo que no tenga y prima lo vamos a pasar al lado derecho. Entonces vamos a dejar de este lado a 4x y prima más 6y prima, y al otro lado pasamos el 3 que está positivo pasa a negativo, y el 2y cuadrado que también pasa a negativo. ¿Por qué hacemos eso? Porque el objetivo es despejar a y'. Y' es la derivada que estamos buscando. Entonces vamos a despejarla para decir, esta es la derivada de esta función implícita. Entonces sacamos aquí del lado izquierdo factor común y'. Aquí está. Y aquí. Lo sacamos de factor común, abrimos paréntesis. 4xy por y', solo nos queda 4xy, más 6y por y', entre y' solo nos queda 6y, menos 3 menos 2y al cuadrado. Lo que está multiplicando a y' pasa al otro lado a dividir. Así que nos resulta que la derivada, que es esta y', es igual a menos 3 menos 2y al cuadrado entre 4xy más 6y. Si pudiéramos simplificar, pues lo hacemos. En este caso lo vamos a dejar hasta allí. Y eso que hemos encontrado es la derivada. Ahora, ya vimos y recordamos cómo derivar funciones implícitas. Vamos ahora a ver este problema. Dice, dada la siguiente ecuación de una elipse rotada, y nos da una ecuación de una elipse, hallar las rectas tangentes a esta curva en los puntos donde esta corta al eje X. Mostrar que estas rectas son paralelas. Primero vamos a analizar el problema. ¿Qué es lo que nos está pidiendo que hagamos? El ejercicio. Encontrar las derivadas de la curva. ¿Pero por qué vamos a derivar? ¿Qué nos dice? ¿Hallar el que tenemos que hallar, dice? Las rectas tangentes a la curva. Muy bien, dice rectas tangentes a una curva. Para encontrar, paso 1, la ecuación de una recta, ¿cómo lo hacemos? Si conocemos un punto y conocemos la pendiente,
¿cómo encontramos la ecuación de una recta? Porque eso es lo que nos pide, hallar las rectas. Entonces tenemos que encontrar la ecuación de esa recta tangente. Tenemos que, para encontrar la ecuación de una recta, vamos a así, hacemos y menos y sub 1, que es el punto. Esto es igual a m por x menos x sub 1. Esta es la fórmula para encontrar la ecuación de una recta. M es la pendiente y si conocemos el punto x sub 1, y sub 1. Para encontrar entonces la ecuación de las rectas tangentes, ¿qué necesitamos conocer? En base a esta fórmula, ¿qué necesitamos conocer si nos están pidiendo que hallemos ecuaciones de una recta? El valor de m. Muy bien, entonces necesitamos conocer m, que es la pendiente. ¿Y qué necesitamos también conocer? Dos puntos donde la recta corta. Necesitamos conocer el punto x sub 1, y sub 1. Muy bien, excelente. Que para el caso de nuestros ejercicios será el punto donde corta al eje X. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo que queremos la recta tangente en el punto donde corta al eje X. Vamos a ver en GeoGebra la gráfica de esta elipse antes de seguir trabajando el ejercicio para que veamos qué es lo que queremos hacer. Vaya, miren, ahí está la elipse rotada. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio? Nos está pidiendo que encontremos los puntos donde la elipse corta al eje X. Ya vamos a encontrarlo de forma analítica, pero aquí los estamos viendo en GeoGebra. Esos son los puntos donde la elipse corta al eje, ¿verdad? En esos puntos pasa una recta tangente. La recta tangente a una curva es la que toca la curva solamente en un punto. Ahí tenemos una recta tangente en ese punto específico y ahí tenemos la otra recta tangente. Entonces dijimos, una recta tangente es la que toca la curva, que en este caso la curva es la elipse, en un punto. ¿Cuál es el punto en donde toca la curva? El ejercicio nos dice que el punto es donde corta el eje X. Entonces hay dos puntos donde corta al eje X. Vamos a tener dos rectas tangentes, ¿verdad? Uno en este punto y otra en este punto. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? Que encontremos las ecuaciones de estas rectas. Eso es lo que nos está diciendo. Encuentre las ecuaciones de estas rectas. Pero para encontrar las ecuaciones de estas rectas tenemos que saber la pendiente de la recta, es decir, conocer a m, y también tenemos que saber el valor de este punto. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es encontrar los valores de esos puntos analíticamente. Entonces ese va a ser el segundo paso que vamos a realizar. ¿Cómo podemos encontrar? Ya sabemos que el punto es menos 2,0 y el otro punto es 2,0 porque lo acabamos de ver en GeoGebra, pero ¿cómo lo podríamos encontrar?
Con tenemos la que hacer? fórmula, utilizar la fórmula de la pendiente para encontrar la pendiente. Eso sería ya para encontrar a M, pero para encontrar los puntos donde la curva o la elipse corta al eje X, ¿cómo se hace? ¿Se recuerdan? ¿Cuánto vale Y cuando una función o una curva está cortando al eje X? ¿Qué valor le damos a Y? Fíjense en GeoGebra, cuánto vale Y aquí y cuánto vale Y en el otro punto. 0 en los puntos Y. Exacto. Entonces, cuando Y vale 0, siempre que Y vale 0, estamos diciendo que la curva está cortando el eje X. Entonces, cuando nos diga que corta el eje X, tenemos que recordar que vamos a hacer que Y sea igual que 0. Vamos a tomar la ecuación implícita que nos han dado, que es esta. Esta es la ecuación de la elipse que vimos en GeoGebra. Y lo que vamos a hacer es, donde aparezca Y, vamos a poner 0, porque queremos encontrar los puntos donde corta al eje X. Menos X, aquí está Y, ponemos 0, más Y cuadrado, esto es decir, más 0 al cuadrado, igual a 4. Solo nos queda X cuadrado. X por 0 es 0, más 0 al cuadrado, eso es 0. X cuadrado es igual a 4. X es igual a más menos raíz de 4. Raíz de 4 es 2, entonces X es igual a más menos 2. Y aquí hemos encontrado los puntos donde corta al eje X. ¿Cuáles son los puntos? Cero coma 2. dos y 0,-2. X va primero, ¿verdad? Al revés sería, menos 2. 2,0 exactamente. Y el otro sería 2,0. Ahí está. Ese es el segundo Tengo paso. una duda. Ajá, sí. ¿Por qué le ponemos más menos para que nos dé los 2 puntos? Porque siempre que sacamos raíces cuadradas, hay dos soluciones, una positiva y una negativa. Ah, ok. Porque usted, si eleva usted menos 2 al cuadrado, ¿cuánto le da? 4. Muy bien, entonces es solución de esta Ah, ecuación. ajá, Y porque también, los números pares exact- siempre nos van a dar positivos a los dos. exactamente. Entonces, tomamos tanto la negativa como la positiva. Muy bien. Vaya, entonces ya encontramos los puntos. Vaya, fíjense. Pero ¿cómo es que estamos analizando este ejercicio? Recuerden, siempre que analicen un ejercicio, la clave de lo que van a hacer es donde les dice hallar. Aquí nos decía hallar las rectas tangentes. Entonces partimos de ¿qué? De cómo encontramos la ecuación de una recta. Esto ya nos indica qué es lo que vamos a buscar en el ejercicio. ¿Eh? Cuando escribimos la fórmula para encontrar la ecuación de una recta, entonces nos damos cuenta que necesitamos encontrar la pendiente y necesitamos encontrar el punto x sub 1, y sub 1. ¿Cómo sabemos cuál era el punto x sub 1, y sub 1? El enunciado nos dice que es donde corta al eje x. Y pues ya ahorita lo encontramos. Ya tenemos esos puntos, ahora ¿qué nos falta? Aquí pusimos, necesitamos conocer, ya encontramos los puntos de corte en el eje X, ¿qué nos falta ahora? Hallar la pendiente. Exactamente. ¿Y cómo encontramos la pendiente? Tenemos una ecuación, una función implícita. ¿Cómo encontramos la pendiente? ¿La pendiente quién es?
Acuérdense que cuando vimos la definición de derivada, ¿qué dijimos que era la derivada de una función? Es la pendiente de la recta tangente. Muy bien, entonces la derivada es la pendiente. Eso ya nos da una idea de qué tenemos que hacer con esta función implícita. Vamos a derivarla de forma implícita. Entonces vamos a ponerle vaya, acabamos de ver un ejemplo de cómo derivar estas funciones de forma implícita. Entonces ahora quiero que lo hagan ustedes y me digan cuánto les da esta derivada. Lick, Ujú. Lick, un favor. Hola, sí, sí. Yo me conecté después y no alcancé a copiar el primer ejercicio completo. Ah, ok. El Vaya, primer pues vamos. ejemplo. ¿Quiere verlo? Sí, solo para terminar de copiarlo y tener ya la idea. Ah, vaya. Vaya, los demás pueden empezar a tratar de encontrar la derivada de forma implícita de esa ecuación, ¿verdad? ¿La copiaron? La ecuación de la elipse rotada. Sí, Lick. Vaya. Quien la tenga me avisa. Ya, Lick, ya lo último me hacía falta. Copiar. Vaya, excelente. Entonces vamos, sigamos con el problema. Lick, y en este caso, Y y X son constantes o Las, variables. las dos las va a tomar como variables, entonces si se están multiplicando tienen que aplicar la regla del producto. Aquí, para derivarlas, la regla del producto. Y quedaría Ujú. X por Y prima. La primera le dio 2x. Ajá, 2X menos Ujú. X por Y prima. Así. Ajá, la derivada de la primera, la derivada de x sería 1. Ah, me equivoqué. ¿Por qué? Porque se me olvidó eso. Es que Ah, como ok. solo está X, sé que cuando está acompañada de un número, solo queda el número, pero no me acordaba que cuando está solo X es 1.
Ah, exactamente, es 1. Entonces tendría 1 por y, que eso sería solamente y, más la primera, que en este caso es x, por la derivada de la segunda. La derivada de la segunda solamente es y'. Es decir, es 1 porque la derivada de y es 1, pero acuérdense que siempre multiplicamos por y', ¿verdad? Entonces ponemos 1 por y', eso solo nos deja y'. Esta sería la derivada de este producto x por y. ¿De ahí cómo les quedó derivar a y cuadrado? 2y, Ujú. 2y ¿Por? por y'. Exactamente. No se olviden que siempre que derivamos de forma implícita, multiplicamos a y, le agregamos esta y'. Derivada de una constante, es decir, de 4 es 0. ¿Qué hacemos ahora? Dejar todos los que tienen y' a un lado y los otros al otro lado. Muy bien, vamos a quitar los paréntesis. Este menos está afectando a ambos, así que los dos van a quedar negativos. Más 2y por y' igual 0. Y ahora sí, vamos a despejar a y'. Lo dejamos, todo lo que tiene y', lo dejamos del lado izquierdo. Este y este lo vamos a dejar y lo que vamos a pasar al otro lado es lo que no tiene y'. ¿Por qué? Porque el objetivo es sacar a y' como factor común para poder despejarlo. Eso es lo que estamos haciendo, despejando a y' porque y' es la derivada. Menos x por y' más 2y por y' igual el y estaba negativo, pasa positivo, el x estaba positivo, pasa negativo. Sacamos factor común y'. Y dividimos menos menos x por y'. Entre y' solo queda menos x más 2y por y'. Entre y' solo queda 2y. Y dejamos y menos 2x. Lo que está multiplicando a y' pasa a dividir. Y ahí hemos encontrado la derivada, ¿verdad? Solo le cambiamos el orden, la y que está positiva la pusimos primero y la x negativa la pusimos después. Y aquí tenemos, ¿para qué nos va a servir esa derivada? Recuerden que estamos buscando un número, m, la pendiente, es un número. Pero ¿para qué nos va a servir esta derivada? Dijimos que la derivada es la pendiente, pero tenemos que sustituir en el punto específico que queremos para encontrar el número, es decir, el valor numérico. Como tenemos dos puntos y vamos a encontrar dos ecuaciones, vamos a comenzar encontrando la ecuación de esta recta tangente que pasa por el punto menos 2,0. Para encontrar la pendiente tenemos que sustituir en la derivada. Donde dice x vamos a poner menos 2 y donde dice y vamos a poner 0 y ahí vamos a encontrar, le vamos a poner m sub 1 que va a ser la primera pendiente para nuestra primera ecuación. Y de ahí vamos a encontrar otra pendiente para esta recta en el punto 2,0. ¿Preguntas sobre derivar de forma implícita?
Recuerden que es para solventar dudas, también esta tutoría, entonces si tienen preguntas pueden hacerlas ahora, en este momento. ¿O quedó todo claro? Ay, es que así se ve tan fácil. Así se ve tan fácil y en la tarea se ve tan difícil. ¿Pudieron hacerla ustedes? ¿Iban bien con el procedimiento? Yo me perdí por lo de que X es igual a 1 y Y es igual a 1. Entonces ahí me quedé. Pero sí comprendió eso. Sí, lo entiendo, pero se me había olvidado eso, de que cuando Ok. X solo X vale 1. Solo dejamos el coeficiente, ¿verdad? Que en este caso es 1. Muy bien. Vaya, entonces, ya que tenemos esta pendiente, que es lo que andábamos buscando, la derivada, vamos a encontrar los valores numéricos. Vamos a encontrar a m y vamos a sustituir. Primero lo vamos a hacer para el punto menos 2,0 y de aquí lo vamos a hacer para el punto 2,0. Y solo vamos a sustituir en esta expresión para encontrar el valor de m. Le vamos a poner aquí m porque ya sabemos que es la pendiente que andamos buscando. En vez de y, ya dijimos, vamos a poner 0 y en vez de x vamos a poner menos 2. Hacemos las operaciones. Y tenemos menos por menos más. Eso es 4, 2 por 2, 4, ¿verdad? Positivo. 0 más 4. 4 positivo. Y aquí tenemos 2 por 0, 0. Menos por menos es más. 0 más 2 es 2. 4 entre 2 nos da una pendiente de 2. M es igual a 2. La pendiente de la tangente que pasa por este punto. Si nosotros lo queremos verificar en GeoGebra, nosotros le damos pendiente, le decimos la recta y ahí nos dice, ¿verdad? Que la pendiente de esta recta es 2. Eso significa que hemos encontrado correctamente esta derivada porque al sustituir en el punto, pues nos dio exactamente la pendiente. Vamos a hacer lo mismo, pero para este otro punto, que es 2,0. En Y vamos a poner 0 y en X ponemos 2 positivo. Entonces tenemos 2 por 2, 4. Eso nos deja menos 4 en el numerador. 2 por 0, 0, menos 2, menos 2. La pendiente menos 4 entre menos 2, eso también es 2 positivo. Ya encontramos la pendiente y en este caso particular, miren, nos dio que las pendientes son iguales. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa cuando dos pendientes son iguales? De dos rectas. Tengo dos rectas con la misma pendiente. ¿Qué quiere decir eso? Que son paralelas. Exactamente. Entonces aquí ya hemos demostrado lo que nos pedía, mostrar que estas rectas son paralelas. Concluimos, ¿verdad? Aquí le podemos poner a la par esta explicación. Que hemos encontrado que tiene pendientes iguales, por tanto las rectas son paralelas. Ya que tenemos los puntos, tenemos el
punto menos 2,0, el punto 2,0 y las pendientes que en este caso son iguales, solo nos falta sustituir para encontrar esto. La ecuación de la recta tangente que pasa por este primer punto menos 2,0 y luego por el otro punto. Hasta ahorita, ¿preguntas sobre lo que hemos hecho? No, Lick. Todo bien, todo bien. Vaya, Ninguna. excelente. Muy bien. Así quiero que sea en el examen. Vaya, ya tenemos las pendientes y los puntos. Vamos a borrar acá. Vamos a dejar la derivada. A poner acá. Y vamos a dejar las pendientes y los puntos. El último paso sería entonces ya encontrar las ecuaciones de las rectas. Sustituyendo en esta expresión. Para la recta que pasa por estos puntos, por el punto menos 2,0 con pendiente 2, vamos a sustituir. En vez de y sub 1, ¿qué ponemos? Cero. 0. En vez de m2 y en vez de x sub 1, 2. A menos negativo. 2. Exacto, menos 2. Realizamos las operaciones. Y menos 0 solo nos queda y. Aquí tenemos x más 2. Hacemos el producto. Y nos queda 2 por x, 2x, 2 por 2, 4, 2x más 4. Esa sería la primera ecuación de la recta. Y igual 2x más 4. Para el punto menos 2,0 con pendiente 2. Ahora, para el otro punto, para el punto 2,0, también con pendiente 2, lo único que va a cambiar es que en vez de ser negativo, acá va a ser positivo. De ahí sustituimos igual, ¿verdad? 0 en y sub 1, 2 en la pendiente y positivo en x sub 1. Y menos 0 es 0. Y multiplicamos 2 por x, 2x, 2 por 2, 4. Nos queda 2x menos 4. Y esa sería la ecuación de la otra recta tangente, que era básicamente lo que nos pedía el ejercicio. La ecuación de esta recta, de ambas rectas tangentes, y que demostráramos que eran paralelas. Si ustedes pueden ver aquí en GeoGebra, nos aparecen las ecuaciones. Le vamos a decir que nos la dé de la forma donde y está despejada, y exactamente son las que encontramos. Para esta recta, aquí nos señala quién es esta. La que pasa por el punto menos 2,0 dice 2x más 4, eso fue lo que encontramos, y la que pasa por el punto 2,0 es 2x menos 4. Así que lo hemos hecho bien. ¿Preguntas sobre este ejercicio? No, Lick. Vaya, este ejercicio nos ayudó a practicar la derivación implícita. Vamos ahora a recordar otro tema. Derivadas de funciones trigonométricas inversas.
Aquí les he puesto las reglas de derivación, pero se las he separado en 3 secciones para que recuerden algo que les mencioné cuando vimos esto. La derivada del seno inverso lo encontramos. En el numerador ponemos la derivada de lo que está dentro y en el denominador ponemos la raíz cuadrada de 1 menos esa expresión que está dentro del seno inverso elevada al cuadrado. Esa es la regla para derivar que tenemos que aprendernos. La diferencia con el coseno, pues básicamente es la misma regla, solo que el coseno le agregamos un signo negativo. Así que solo tenemos que aprendernos 3, la del seno inverso, la de la tangente inversa y la de la secante inversa. Porque la del coseno es la misma, solo que con un signo negativo. La de la cotangente es la misma que la tangente, solo que negativa. Y la de la cosecante es la misma que la secante, solo que negativa. Así que esta y esta son las que tenemos que aprendernos. Para la tangente inversa, la derivada es lo que está dentro, que es g de x, derivamos eso, lo ponemos en el numerador, g' de x, y en el denominador ponemos 1 más eso que está dentro de la tangente inversa elevado al cuadrado, que en este caso lo hemos denotado como g de x, diciendo que puede ser cualquier función. Y para la secante, igual derivamos g de x, lo ponemos en el numerador y en el denominador ponemos g de x por raíz de g de x al cuadrado, esa expresión que está dentro de la secante al cuadrado menos 1. Para practicar y recordar estas reglas vamos a derivar estas dos funciones. Yo voy a derivar el seno y ustedes van a derivar la tangente. Entonces lo único que vamos a hacer es aplicar la que vamos a usar es esta, porque vamos a estar derivando el seno. Para la tangente van a usar esta. Básicamente esto es de aprendernos las reglas y saber aplicarlas. Y simplificar lo que podamos si es necesario. Vaya, ¿qué me dice la regla? ¿Qué tengo que poner en el numerador? Lo que está dentro del seno inverso en la función es x sobre 2. ¿Qué tengo que poner en el numerador? X sobre 2. X sobre 2. Ajá, pero la derivada. Ahorita lo voy a dejar indicado, pero lo que tengo que poner es la derivada de x sobre 2. Cuando le pongo d sub x significa que todavía no lo he derivado, pero sí lo voy a derivar. Y en el denominador, Uno menos x sobre 2. excelente, 1 menos x sobre 2 al cuadrado. ¿Qué me falta? Me falta derivar esta expresión. X sobre 2. ¿Cuál es la derivada de x sobre 2? Y ahí aplicaría la regla del cociente. La regla, no, porque es como que yo tenga como abajo es un número, es como que yo tenga un medio multiplicado por x. Solo me queda el coeficiente. No es necesario que apliquemos la regla del cociente. Si quisiera aplicarla, podría hacerlo, solo que sería un proceso mucho más largo. Es más fácil la regla de la potencia, ¿verdad? Que si yo tengo, por ejemplo, 4 por x, solo me queda 4, ¿verdad? Aplicando esta regla de la potencia. Entonces aquí solo me quedaría un medio, le quito la x y la derivada es esa, un medio. Siempre que ustedes tengan así una fracción, digamos una x o una x cuadrado y en el denominador solo un número, entonces es más fácil que pongan
el coeficiente como fracción y que deriven la x, ¿verdad? Con la regla de la potencia. Es más fácil que aplicar la regla del cociente. Pero si quisieran hacerlo, también pueden hacerlo. Vamos a realizar esta resta para tratar de simplificar un poco la expresión. Sería 1 menos x cuadrado sobre 4. Para restarlo le vamos a poner un 1 acá. Vamos a seguir aquí. Y vamos a multiplicar esto por esto y lo vamos a poner en el denominador y de ahí cruzado. Esto por esto y esto por esto. Entonces tenemos 1 por 4, dejamos 4 en el denominador, 1 por 4, 4 en el numerador, menos 1 por x cuadrado, x cuadrado. En una división podemos separar radicales. Entonces le podemos poner el radical al numerador y al denominador. ¿Con qué objetivo vamos a hacer esto? Porque raíz cuadrada de 4 es exacta, entonces podemos sacarla. Raíz de 4 solo nos quedaría 2. Ahora hacemos extremos por extremos, medios por medios para hacer la división de esta fracción. 1 por 2 nos queda 2 en el numerador. Y 2 por raíz de 4 menos x cuadrado nos queda 2 por ese radical. El 2 lo podemos simplificar. Vamos a ponerlo aquí abajo. 2 entre 2 nos queda 1 en el numerador y en el denominador lo quitamos, lo simplificamos. Ya no podemos simplificar más, por tanto vamos a dejar así la derivada. Y esa sería la derivada de nuestra función seno inverso de x entre 2. Para la que van a hacer ustedes, tangente, van a aplicar esta regla. Y van a simplificar hasta donde puedan hacerlo. Les doy unos minutos y me dicen cómo les quedó. Lic, Licaré.
¿Cómo vamos? Para derivar raíz cuadrada de x hay que ponerle un exponente de un medio, ¿verdad? Exactamente. Pero se me olvidó el proceso. Ah, ok. ¿La regla cómo la plantearon? De la derivada de raíz cuadrada de x sobre 1 más raíz cuadrada de x al cuadrado. Excelente. Falta derivar la raíz de x. La expresamos como... Vamos a ponerlo aquí aparte. Vamos a ponerlo así. La derivada de raíz de x. Si lo expresamos como un exponente fraccionario, entonces tendríamos que en vez de raíz de x, vamos a poner x elevado a la 1/2. Y aquí es la regla de la potencia para derivarla. La regla de la potencia nos dice que bajamos el exponente como coeficiente, lo multiplicamos por el coeficiente que ya tiene la función, que en este caso es 1, entonces bajamos el 1/2 y a la x con exponente 1/2 le tenemos que restar 1. Entonces 1/2 menos 1, eso nos da menos 1/2. Para hacerlo positivo, este exponente lo único que tenemos que hacerlo es pasarlo al denominador con el 2 y ya lo convertimos, ya en vez de fracción le ponemos el radical. Lo quitamos de acá, lo pasamos con exponente positivo al denominador y después esta fracción la quitamos y la expresamos como radical. Entonces nos quedaría 1 sobre 2 por raíz de x, aquí en esta derivada. Y ese 2, no entendí. ¿Cuál? El 2 de... ¿De la fracción? ¿Aquí? sí, pero abajo, en la otra. ¿Aquí? Ajá, ajá. Es este mismo 2, solo que ahora como este tenía exponente negativo, lo hemos pasado al denominador de la fracción para que se haga positivo. Entonces queda multiplicado por ese 2 que ya estaba en el denominador. ¿Hoy sí? Después de simplificar esto, me avisan cómo les queda. En vez de raíz de x, vamos a poner eso de 1 sobre 2 por x elevado a la 1/2, ¿verdad? ¿Dónde? Cuando para derivarla. Ajá, en vez de raíz de x donde está el cuadrado. Raíz de x al cuadrado. No, ahí pueden eliminar el radical con Eliminar. el... Exactamente. Entonces solo les quedaría x, el radical con el exponente.
porque raíz de x al cuadrado es x. Entonces aquí x. Muy bien, ahí me dicen cómo les queda el siguiente paso. Allí sería extremos por extremo, medios por medio. Exactamente. ¿Quién sería aquí el denominador? 1. Muy bien. Extremos por extremos, eso va en el numerador, y medios por medios va en el denominador. ¿Cómo queda entonces la respuesta? 1 sobre 2 raíz cuadrada de x más x le puse. Ajá. Abrimos paréntesis, esto multiplicado por 1 más x. Ahí está. Esa es la derivada. Muy bien, si les quedó así, pónganse 10. Entonces, si se fijan, básicamente es aprendernos las reglas de las funciones trigonométricas inversas, cómo derivarnos, nos aprendemos las reglas y pues luego para derivar, por ejemplo, lo que está dentro, que tenemos que ponerlo en el numerador, aplicamos las demás reglas que ya conocemos. ¿Preguntas sobre estos ejercicios? No, Liz. Muy bien, vamos entonces al siguiente tema. Miren, ya repasamos la derivada de funciones implícitas, las derivadas de funciones trigonométricas. Ahora vamos a repasar un poquito las derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas. Para esto también les he puesto acá las reglas que también ya vimos. Y las que están en el primer recuadro son logarítmicas, las que están abajo son exponenciales. Primero tenemos con un logaritmo natural. Hemos llamado g de x la función que está dentro del logaritmo, y para derivar el logaritmo natural tenemos que en el numerador ponemos la derivada de lo que está dentro, que en este caso es g' de x, que es la derivada entre g de x, ¿verdad? Esa es la regla. La regla para un logaritmo con base diferente de e, es decir, que no sea logaritmo natural, sino que sea base a, una base cualquiera, es casi igual a la misma regla, la derivada de lo que está dentro entre esa expresión que está dentro del logaritmo, con la diferencia es que en el denominador multiplicamos por el logaritmo natural de la base, que en este caso se llama a, la base. Entonces, multiplicamos por el logaritmo natural de a. Pero si se fijan, la regla es bastante similar, solo con esa diferencia. Así que no les va a costar aprendérsela, porque se aprenden una y ya saben que la otra, pues en el denominador solo tienen que aumentar, multiplicar por el logaritmo natural de la base. Para la función exponencial también es una derivada muy sencilla. Por ejemplo, si tenemos la base e, la e elevada a un exponente g de x, por ejemplo, lo único que hacemos es escribimos la misma función exponencial y no le cambiamos nada. La escribimos igualita así como está y multiplicamos esa función exponencial por la derivada de la expresión que está en el exponente. Es decir, derivamos la expresión del exponente y pues lo multiplicamos. Si la base no es e, sino que es un número diferente de e, hacemos lo mismo. Ponemos la función exponencial así como nos la dan, la escribimos, multiplicamos por la derivada del exponente, que en este caso es g', pero también agregamos algo más, tenemos que multiplicar por el logaritmo natural de la base. Esto es si la base no es e, ¿verdad? Si es otro número distinto. Vamos a aplicar estas reglas para derivar esta función.
¿Cómo nos quedaría la derivada? Primero aplicándola, como es una suma, ya sabemos que las sumas lo que tenemos que hacer es derivamos la primera más derivamos la segunda, ¿verdad? No, esa es la regla, pero derivamos cada una por separado. Entonces primero vamos a derivar la exponencial. ¿Cómo nos quedaría? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? A ver, Karina. Nos quedaría logaritmo de 2x cuadrado por Acuérdese, la regla nos dice que la expresión exponencial, cuando es un exponente, así como un número elevado a una función exponencial, escribimos la función exponencial tal y cual está. Ese es el primer paso. La función exponencial solo la vuelve a escribir así como está. Entonces, elevado ajá, a la 2x al al cuadrado. cuadrado Muy bien. por Después de escribirla tal como está, tenemos que multiplicar por la derivada del exponente. Entonces multiplicamos por 2x cuadrado. 4x. 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 Esta es la derivada del exponente. La derivada de 2x cuadrado, bajamos el exponente, este de acá, ¿verdad? Lo multiplicamos por este 2, 2 por 2 es 4, y lo disminuimos en 1. Para derivar el exponente aplicamos la regla de la potencia y nos da 4x. Muy bien. Y eso sería todo. Esa es la derivada. Más. Hoy sí, derivemos el logaritmo. Lo primero que hacemos cuando vamos a derivar logaritmos es escribir la fracción, porque sabemos que la derivada de un logaritmo, ya sea natural o ya sea de base A, va a ser una fracción. Entonces, vamos a escribir una fracción. En el numerador de la fracción va a estar la derivada de lo que está adentro del logaritmo. En este caso va a ser la derivada de esta expresión. Y en el denominador, pues solo vamos a copiar esa expresión así tal cual está. En el denominador solo la ponemos y en el numerador tenemos que derivarla. Y escribimos la derivada. ¿Cuál sería la derivada de 3x cubo? 9x al cuadrado. Muy bien, 9x cuadrado más la derivada de 4x. 4. 4. Y ahí está. Esa sería la derivada del logaritmo natural. Entonces, ¿cuál es la clave para aprender a derivar exponenciales, funciones exponenciales y logarítmicas? Aprendernos las reglas. Exactamente, ¿verdad? Tienen que recordar las reglas para poder seguirlas. ¿Preguntas sobre estas reglas de derivación o sobre el ejemplo? No, de mi parte no. Vaya, entonces lo que les animo a hacer es aprenderse las reglas. Sé que se han aprendido varias, por ejemplo, la regla de la potencia, veo que la tienen bien clara. Sé que se han aprendido algunas trigonométricas, sigan aprendiéndoselas, ¿verdad? Todas las reglas y practicando lo van a hacer mejor. Derivadas de orden superior. ¿Se recuerdan que cuando vimos esto estábamos hablando de que la primera derivada es lo que nosotros siempre encontramos, pero si nosotros derivamos la primera derivada, entonces ya sería la segunda derivada y así sucesivamente podemos seguir derivando. Encontrar la tercera derivada, la cuarta derivada, la quinta derivada y la enésima derivada. Para este ejercicio nos dice que demostremos que la enésima derivada de la función nos da una función con k perteneciente a los enteros está dada por esta expresión. Es muy similar al de su tarea, entonces
lo van a hacer ustedes. Este ejercicio Ay, para repasar. Vamos a comenzar, les voy a ayudar con la primera derivada y de ahí me van a decir cómo les queda la segunda, la tercera y la cuarta. Recordemos que para encontrar la enésima derivada de una función, ¿qué dijimos que era el primer paso que teníamos que hacer? encontrar la primera derivada y la segunda, ir viendo los cambios. Exactamente. Entonces vamos a encontrar la primera derivada, vamos a encontrar la segunda, la vamos a expresar, no la vamos a expresar como f', la vamos a expresar con esta notación, que también es válido para las derivadas, para que sepamos cuál es, ¿verdad? Esta sería la tercera derivada y vamos a llegar hasta la cuarta derivada. Entonces, yo les voy a hacer la primera derivada de esa función. Vamos a escribir la función acá. F de x es igual a A más bx elevada a la k. Y ustedes me dicen cómo les queda la segunda, la tercera y la cuarta. Como es una expresión que está elevada a una potencia, todo esto es una expresión elevada a una potencia, lo primero que vamos a hacer es aplicar la regla de la potencia. Bajamos el exponente, lo ponemos como coeficiente, dejamos la misma expresión, no la cambiamos. El exponente lo disminuimos en 1 y después multiplicamos por la derivada de lo que está dentro. Es decir, en este caso sería que vamos a multiplicar por la derivada de a más bx. Pero a es una constante, entonces la derivada de una constante es 0 y bx, siempre que tenemos un número multiplicado por una variable con exponente 1, solo nos queda el coeficiente. Entonces aquí sería 0 más b. La derivada solo sería la b. Y esta sería la primera derivada de la función. Lo mismo van a ir haciendo ustedes. Bajan el exponente, lo disminuyen en 1 y multiplican por la derivada de lo que está adentro. Háganlo y me dicen cómo les queda la segunda derivada. ¿Cómo les quedó la segunda derivada?
K por K menos 1 Ujú. por A más BX elevado a la K menos 2. Multiplicado Por B por B, que era esta B que ya teníamos acá. Ahí tendría que ser por la derivada de A más BX de nuevo, Lee. Exactamente, exactamente. Por B, que es esta B que ya teníamos, por la derivada de A más BX de nuevo, pero ya sabemos que la derivada de A más es otra B, exactamente. Entonces ya no... al cuadrado. Ah, muy bien. Entonces sería de B por B y eso sería B al cuadrado. ¿A todos les quedó así? Vaya, intenten con la tercera derivada y me dicen cómo les queda. En la derivada me queda K por K menos 1 por K menos 2 por A más BX elevado a la K menos 3 por B al cubo. Excelente. Por B al cubo. Muy bien. Me dice cuando tengan la cuarta derivada. Se da K por K menos 1 por K menos 2 por K menos 3 por A más BX elevada a la K menos 4 por B a la cuarta. K menos 4 por B a la cuarta. Vaya, ahora ya vemos como un patrón que se va cumpliendo. Vamos a empezar a justificar entonces 1 para representar
este cambio del factor, de los factores que incluye la variable k, usaremos el factorial que nos indica el enunciado. Lo vamos a representar con este factorial y vamos a ir verificando que se va cumpliendo para la primera, para la segunda. Solo lo vamos a verificar para la primera y por la segunda, pero en su tarea pues lo pueden verificar para todas las derivadas que hayan sacado. K factorial entre K n factorial. Para n igual a 1, vamos a sustituir. A donde dice n vamos a poner 1. Esto va a ser igual. Y dijimos que un factorial se desarrolla, ponemos el número que aparece en el factorial y a ese número le vamos restando 1. Es decir, el siguiente factor sería k menos 1. Y el siguiente sería k menos 2, el siguiente k menos 3 y así sucesivamente. Pero lo vamos a dejar hasta k menos 1. Cuando nos detenemos hasta ahí, a ese último es el que le ponemos factorial y lo dejamos hasta ahí porque nos es conveniente. En el denominador nos aparece un k menos 1 factorial con el que podemos simplificar. Por tanto, hasta ahí lo dejamos. Simplificamos y solo nos queda k. Entonces, cuando n vale 1, solo tiene que aparecer k. Eso es lo que nos está diciendo. N es el número de la derivada que estamos encontrando. Entonces, para la primera derivada, ¿solo aparece k? Sí, exactamente. Entonces, se verifica. Cuando n vale 2, entonces aquí vamos a poner 2. Y vamos a seguir. Dijimos, los factores se van disminuyendo en 1. El primero era k, el segundo es k disminuido en 1, el siguiente sería k menos 2. Y ahí ya llegamos al que aparece en el denominador, entonces nos quedamos hasta ahí y le ponemos factorial. Eso significa que sigue, que podemos seguir k menos 3, k menos 4, pero le vamos a poner factorial para poder simplificar con el que está en el denominador. Simplificamos y nos resulta el producto, solo nos queda k por k menos 1. Verificamos que en efecto eso es lo que está en la segunda derivada. Sí, ¿verdad? Ahí aparece k por k menos 1. Y podemos seguir verificando para n igual 3, que nos dé esto, que para n igual 4 nos dé esto, y así sucesivamente. Hasta ahí ya verificamos que se cumple para estos dos, y también debería de cumplirse para esto. Ustedes pueden verificarlo, dejar el espacio y verificarlo después, que sí se cumple. Por tanto, como ya hicimos esta verificación, vamos a representar este cambio de estos factores con k con este factorial. ¿Qué otro detalle también podemos observar? El exponente de b cambia conforme la derivada. Muy bien, entonces el exponente según el valor de n, ¿verdad? Como estamos encontrando, digamos, si n es 1, la primera derivada, está el exponente 1. Si n es 2, la segunda derivada, el exponente debe parecer al cuadrado. Entonces, el exponente de b cambia según el valor de n. Lo representaremos por b elevado a la n. Otro cambio que también observamos. El exponente de a más bx
El exponente. ¿Qué pasa con ese exponente? Cambia igual según la derivada. Muy bien, entonces cambia según n de la forma menos n. Es decir, va disminuyéndose, acá se le va restando n dependiendo cuál sea la derivada. Con estas justificaciones vamos a concluir, por tanto, nuestra enésima derivada. Vamos a borrar acá. Dijimos, el factorial lo representamos por k factorial sobre k menos n factorial más bx elevado a la k menos n, que dijimos que iba a ser el exponente, y esto multiplicado por b a la n, que es cómo iba cambiando la b según la derivada que íbamos sacando. Básicamente es esto que tenemos acá. Nosotros la b la pusimos al final, podemos dejarla aquí al final, podemos ponerla aquí en medio, así como está aquí. Como todo es producto, no importa dónde la pongamos. Básicamente ya hemos demostrado lo que nos pedía el ejercicio, que esta realmente es la enésima derivada de esa función. Y esto es lo que van a hacer en su tarea, ¿verdad? Van a encontrar todas las derivadas y van a ir justificando en general cómo van a representar cada uno. Por ejemplo, los factores, cómo van a representar si les queda allí una b, elevada a alguna potencia, etc. ¿Preguntas? No, todo bien. Muy bien, excelente. Vamos a hablar entonces de las derivadas de las funciones paramétricas. Tienen también un ejercicio de estos en su tarea. Dijimos, hola. Terminando de copiar estaba. Vaya, permítame. Me avisa cuando haya terminado. Vaya, Lick. Ya, Lick. Muy bien. Hoy sí vamos a hablar sobre las derivadas de las funciones paramétricas. Aquí tenemos x depende de un parámetro t y y también depende de ese parámetro t. Nosotros queremos encontrar la segunda derivada de y con respecto a x, pero hablábamos que cuando derivamos podemos derivar la variable dependiente en función de una variable independiente. En este caso podemos derivar a x con respecto a t, porque x está en función de t. Y aquí podemos derivar a y con respecto a t, porque y también está en función de t. Si nosotros queremos encontrar la derivada de y con respecto a x, es decir, de esta
con respecto a esta variable, entonces tenemos que usar esta fórmula. La derivada de y con respecto a x va a ser igual a la división de la derivada. Primero encontramos la derivada de y con respecto a t, porque de esa variable es la que depende y, y después encontramos la derivada de x con respecto a t, porque esa es la variable de la que depende x. Y hacemos el cociente de ambas. Para encontrar la derivada de y con respecto a t, lo único que tenemos que hacer es aplicar las reglas de derivación. La derivada de y con respecto a t sería, podemos expresar esto como un exponente fraccionario. En vez de raíz cúbica de t, podemos expresarlo como t elevado a la 1/3 y aplicamos la regla de la potencia para encontrar esta derivada y la ponemos acá. Y después encontramos la derivada de x con respecto a t, lo mismo, es decir, con esta función, en vez de raíz de t podemos poner t elevado a la 1/2 y aplicamos también la regla de la potencia. Y encontramos estas dos derivadas. La derivada de y con respecto a t, la ponemos acá. La derivada de x con respecto a t. Me dicen cómo les da estas derivadas y después hacemos la sustitución. Acuérdense que esta es la segunda derivada, por tanto vamos a tener que volver a derivar esta expresión que ya encontremos, pero primero vamos a encontrar la primera derivada. Entonces primero encontramos, las derivamos por separado, ambas con respecto a t, porque de esa variable dependen, y después planteamos el cociente. Trabájenlas con las reglas que ya conocen y me dicen cómo les queda. La derivada de y sobre con respecto a t me quedó 1/3 por raíz cuadrada de raíz cúbica de t. Raíz cúbica. Cuando hizo 1/3 menos 1, ¿cuánto le dio? Menos 1/3 le puse. Ajá, es así, ¿verdad? Tiene 1/3 menos 1. Acuérdese que 1 lo puede representar con 3/3. Entonces, en el denominador 3, solo resta los numeradores. 1 menos 3 le queda 2. menos 2/3. Entonces, le va a quedar raíz cúbica de t, pero elevada al cuadrado. Ah. ¿A todos les quedó así esta derivada? Está correcta, ¿verdad? Esta derivada que hizo Silvia, muy bien. ¿Así les quedó o tienen dudas sobre esta derivada? Yo no la he entendido, Lick. Ah, ok. Ajá. Vaya. Lo que hacemos es, como lo tenemos como fracción, ¿verdad? El exponente. Entonces, bueno, vamos a borrarla. La regla de la potencia que nos dice el exponente lo bajamos en 1. Lo bajamos, perdón, y nos queda 1/3. Y de ahí el exponente fraccionario que tiene, que es 1/3, lo disminuimos en 1, es decir, le restamos 1. Si ustedes hacen 1/3 menos 1, ¿cuánto les da eso? Pueden hacerlo a mano o en la calculadora y me dicen cuánto les da.
¿Cuánto le da, Eduardo? Menos 2/3. Exactamente. Entonces ya pone menos 2/3. Como no quiere dejar este exponente negativo, lo ponemos positivo y lo pasamos al denominador. Es decir, lo vamos a pasar acompañando al 3. Y ya nos queda, lo quitamos de aquí, lo ponemos en el denominador y nos queda t elevada a la 2/3. El 2 que está en el numerador va a ser el exponente de la t y el 3 es el índice del radical. Entonces, si lo queremos expresar como radical, ponemos raíz cúbica de t al cuadrado, porque el 2 del numerador será el exponente de la t. Pero no lo vamos a expresar como radical, porque como vamos a seguir derivando, entonces lo vamos a necesitar como exponente fraccionario. Así que lo vamos a dejar t elevado a la 2/3. Así lo vamos a dejar. Y esta sería la derivada. Ahora lo mismo, el mismo proceso con esta, para encontrar la derivada de x con respecto a t. Háganla y me dicen cómo les da. ¿Cuánto les dio? 1/2t elevada a la 1/2. Exacto. Excelente. Ahora vamos a sustituir. Aquí donde dice dy sobre dt, esta derivada, vamos a poner lo que hemos encontrado. Y también vamos a sustituir la derivada de x con respecto a t en el denominador. Hacemos extremos por extremos, medios por medios. Y la derivada de y con respecto a x sería 2t a la 1/2 en el numerador entre 3t a la 2/3 en el denominador. Ahora que hemos encontrado esta derivada, ¿cuál es el siguiente paso? Derivarla de nuevo con respecto a t. Muy bien. ¿Cómo vamos a plantear eso? La derivada de dx
sobre, no, la derivada de dy sobre dx sobre dt y eso sobre dt de nuevo, creo, si no me equivoco. Muy bien. Va a ser de nuevo un cociente. Entonces, dijimos, vamos a derivar otra vez la derivada de y con respecto a x. Esta es la segunda derivada y se representa de esta manera. Eso significa que en el numerador vamos a derivar la derivada que ya encontramos. Es decir, la derivada, vamos a poner la derivada de ¿quién? Dy Bien. sobre dx. Muy bien. Y con respecto a qué variable vamos a derivar a dy, dt. Muy bien. ¿Entre quién? dt. La derivada de x con respecto a t. Eso quiere decir. Cuando usamos esta nomenclatura, que solo le ponemos una d al principio, lo que está dentro del paréntesis es la expresión que vamos a derivar. Eso es lo que quiere decir. Estamos derivando de y con respecto, la derivada de y con respecto a x. Es decir, estamos derivando una derivada que ya encontramos, esta derivada. Pero siempre tenemos que especificar con respecto a qué variable vamos a derivar. Entonces, en el denominador, por así decirlo, ponemos la variable con respecto a quién vamos a derivar. ¿Por qué vamos a derivar con respecto a t? Porque en función de quién está esta variable, perdón, en función de quién está esta derivada. La derivada de y con respecto a x, ¿en función de qué variable nos quedó? De t. Exacto, si ustedes se fijan, nos quedó en función de t. Por tanto, esta derivada, esta, si la queremos volver a derivar, tenemos que especificar que la vamos a derivar en función de la variable t. La x al principio, ¿en función de qué variable estaba expresada? T. T. Por tanto, cuando derivamos x, le especificamos que la vamos a derivar con respecto a esa variable t, porque está expresada en función a esa variable. Esa es la nomenclatura para expresar derivadas. Por ejemplo, si yo tengo una función así, y igual u al cuadrado, entonces, ¿quién sería la derivada? Si yo quiero derivar a y, ¿con respecto a quién la derivo? A u. Exacto, entonces pongo en el denominador, estoy derivando a y con respecto a u, digo. Por eso se pone dy sobre du, eso quiere decir. Muy bien. Entonces ahora lo que nos está diciendo esta fórmula es que vamos a volver a derivar la derivada que ya tenemos, esta de acá, que la vamos a volver a derivar, que la vamos a derivar con respecto a la variable t, porque en función de esa variable se encuentra, y que lo que nos resulte lo vamos a dividir entre la derivada de x con respecto a t, que ya la tenemos, que es esta de acá. Entonces eso solo la vamos a sustituir ahí. La que tenemos que encontrar entonces es la derivada de esa derivada que ya hallamos. La derivada de y. Y la vamos a derivar con respecto a t. ¿Cómo vamos a derivar este cociente? ¿Qué regla tenemos que aplicar?
La regla del cociente. Muy bien. Entonces, en el denominador ponemos la expresión que está en el denominador elevada al cuadrado. En este caso es 3 por t a la 2/3. Y todo esto lo elevamos al cuadrado. Y en el numerador ponemos la derivada, pero como estamos derivando con respecto a t, le ponemos ahí una t. Entonces la derivada de lo que está en el numerador multiplicada por lo que está en el denominador menos la derivada de lo que está en el denominador multiplicado por lo que está en el numerador. Eso es lo que nos dice la regla del cociente. Ahora tenemos que encontrar esas derivadas que nos han quedado indicadas, esta y esta. Las encontramos, las derivamos y reducimos, ¿verdad? Lo más que podamos. Háganlo y me dicen cómo les queda. Vamos a hacer, perdón que les cambie lo que vamos a hacer, pero aquí nos faltó hacer algo que estaba viendo que nos va a hacer el proceso más fácil. Vamos a borrar esto, porque si ustedes se fijan, la T tiene la misma base y cuando tenemos la misma base podemos aplicar la regla de potencias donde ponemos la misma base y restamos exponentes, lo cual nos va a ser mucho más fácil derivar después. Entonces tendríamos 2/3 y los exponentes teníamos 1/2 en el numerador, ponemos la misma base que esté 1/2 en el numerador menos los 2/3 que teníamos en el denominador. Al hacer esta resta, pues ya solo nos va a quedar una fracción, una expresión mucho más sencilla para poder derivarla. 1/2 menos 2/3, ¿cuánto da? Menos 1/6. Excelente. Entonces ahora sí, esto va a ser mucho más fácil derivarlo. Ya no tenemos que aplicar la regla del cociente porque solo es una expresión más sencilla donde vamos a derivar así como lo hicimos con el anterior. Bajamos el exponente con la regla de la potencia, bajamos el exponente y disminuimos el exponente en 1, lo cual nos quedaría 2/3 por 1/6 al bajar el exponente, perdón, menos 1/6. Menos 1/6 me dijo, ¿verdad, Eduardo? Sí. Muy bien. Entonces bajamos el exponente y el exponente de la t tenemos que disminuirlo en 1. Menos 1/6 menos 1. Esa sería ya la derivada. Hacemos el producto. Menos 2 por 1, 2. 3 por 6, 18. Simplificamos. Mitad 9. Mitad 1. Menos 1/6 menos 1 nos queda menos 7/6. Esto es lo que vamos a sustituir.
aquí en el numerador, que ya sería la derivada que estábamos buscando. Y en el denominador la que ya habíamos encontrado, que era 1 sobre 2. Este exponente, para que nos quede positivo, lo vamos a pasar también al denominador, entonces nos quedaría t elevada a la menos 7 sextos. Perdón, a la 7 sextos positivo. Ahora hacemos extremos por extremos, medios por medios. Y nos queda 1 por 2 a la t elevado a la 1 medio, nos queda en el numerador. Y el 9 por t a la 7 elevado a la 7 sextos de t nos queda en el denominador. Vamos a hacer lo mismo de aplicar esa regla de potencias donde restamos los exponentes, ponemos la t una vez y restamos los exponentes, es decir, 1 medio menos 7 sextos. ¿Cuánto nos queda? Menos 2/3. Muy bien, así es. Entonces es menos